Manual de guerra electoral sucia y limpia. 1. En la guerra, el amor, las elecciones y el mundial de fútbol, todo se vale. Así que lo primero que hay que hacer cuando vas a iniciar una campaña política es rodearte de gente no demasiado delicada y que no le haga ascos a lo que haya que hacer. 2. La mejor defensa es el ataque y el mejor ataque es por la espalda. El tiempo correcto para lanzar la primera calumnia de la campaña es antes de que inicie la campaña. Y López Obrador no quiere acabar con el gobierno metiéndose en la economía. Quiere seguir incrementando el poder del gobierno dentro de la economía. 3. Hay que ser creativos al calumniar, aunque siempre es bonito recurrir a los grandes éxitos que tantas satisfacciones nos han dado en el pasado. A. Fulanito de tal es un hijo de Putin y está recibiendo ayuda de los rusos. Si de lo que se trata es de meterse por la puerta de atrás para generarle ruido a Estados Unidos y tener mayor influencia sobre la región, lo van a hacer. B. El mismo fulano nos va a convertir en Venezuela o peor, en el Estado de México. C. Mengano es un tranza. Por cierto, ayuda mucho si efectivamente Mengano es un tranza, existen pruebas de que es un tranza y el chofer del amigo con el que hizo las tranzas está dispuesto a declarar. Fulano está enfermo y está tan viejito que nomás puede visitar 45 municipios al día. Pa, ¿qué haces aquí? Quiero manejar. Pa, te hemos dicho 1000 veces que ya no puedes manejar, pero no nos escuchas. E. Perengano no da una, su campaña no levanta ni con Viagra y quiere chillar. Por cierto, ayuda mucho si efectivamente Perengano no da una, su campaña no levanta ni con Viagra y quiere chillar. 4. Como bien decía el gran intelectual alemán Joseph Goebbels, calumnia que algo queda. Elige a la persona que pueda ser calumniada con más facilidad y ataca sin piedad. Y, muy importante, no te disculpes. 5. Aprovecha los debates para lanzar al aire las mentiras más pegadoras. Muy recomendable que las recopiles en un libro antes que otros lo hagan por ti. 6. Cuando ya es demasiado tarde y no hay nada que hacer, es hora de llamar a Carlos Alasraqui. 7. Cuando Carlos Alasraqui te tumbe 8 puntos en las encuestas, es hora de correr a Carlos Alasraqui. 8. Especialmente recomendable es evitar la guerra sucia en contra de tu propio candidato, declarando tonterías un día sí y otro también en los noticieros de radio y televisión. Recuerdo perfectamente bien que en la PGR había un extraordinario procurador, que es Raúl Cervantes. Oigan, ya, qué bárbaro, ¿ya vieron esto? ¿Qué cosa? Puras mentiras, mano, puras calumnias. No, eso sí está, pero a todo lo que da. Pero- Yo creo que nunca habíamos visto una guerra sucia, un trabajo de desinformación tan sistemático como el que estamos teniendo. El caso concreto es un tema así paradigmático, es el tema de Nestora Salgado, Exacto. a quien acusan de secuestradora y que es una gente muy querida en la comunidad, ¿no? Es cierto, total. Entonces, Bueno, pero hay unos secuestradores muy gruesos y que están bien libres. Vamos a ver algunos. Ay, a ver. ok. Carlos, alias el Ferraris Romero de Champs. Este ampón secuestró en 1993 el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con ayuda de la banda de Carlos Salinas, alias el Chupacabras. Desde entonces, ha venido cobrando rescates por su víctima, hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de México, lo cual le ha permitido una vida de lujos, que incluye una colección de Ferraris, relojes de oro de 18 quilates, yates, departamentos en Miami y unos tremendos huevos azules de 18 quilotes. Nadie lo persigue, pero por si se le quisiera ubicar,
se le ha visto últimamente al lado del candidato presidencial del PRI, José Antonio Mitcuribeña, alias el Tercerón. Pero además hay una enorme desinformación de por qué existen policías comunitarias y cómo operan. No existirían esas policías comunitarias si no viviéramos la violencia que vivimos hoy en día, ¿no es cierto? Si no hubiera una inseguridad así brutal. O sea, ¿de dónde viene el problema? Mira, el tema, a ver, si vamos a trabajar de lo de Nestora, yo lo que sugiero es que pidamos que nos asesore a alguien que de veras conozca bien el caso y alguien que tenga una calidad ética intachable. ¿Qué les parece Isabel Miranda de Wallace? No, estás loca, hijo. No, espérate, bueno, espérate. entonces, ¿qué les parece Marta Lamas? A esa sí. Mira. Esa sí es una Ándale, gente. sí. Vamos a pedir que Háblale nos manden a Vero. Marta Lamas, por favor, lo más pronto posible. Vero. Marta, ¿puedes venir? Ahí está, mira nada más. Hola, Antonio. ¿cómo estás? Hola, Rafael. Hola, ¿cómo estás? Hola, Hola. Fis. Ay, Oye, qué bueno que estás aquí. pues qué bueno que invitan, porque sí es un caso que vale la pena revisar desde muchos ángulos. Yo creo que lo que decía Antonio al principio es muy importante. ¿Qué está pasando en Guerrero hace mucho tiempo? ¿Qué está pasando en las comunidades? Y cómo las comunidades han luchado frente al narco, frente a los secuestros, frente a la violencia, a buscar sus policías, la policía comunitaria, que en el año 2011 se vuelve ley en Guerrero y se les da un estatuto jurídico con la ley 701. Entonces, hay una mujer que se casó a los 16 años, tuvo 3 hijas, el marido no la trataba muy bien, se fue de mojada a Estados Unidos, trabajó limpiando casas y oficinas 7, 8 años, consiguió la nacionalidad estadounidense y empezó a ganar dolaritos y a mandarlos a su comunidad de Olinalá para apoyar a la gente. Y venía una vez al año con regalos, la gente la empezó a conocer y a admirar, ¿no? Y hubo un momento en que le dijeron, quédate y te hacemos comandante de nuestra policía comunitaria porque estamos, pero absolutamente invadidos por el narco, por el acaparamiento. Había 2 o 3 políticos que a los empresarios locales no les permitían, por ejemplo, vender el material de construcción porque ellos así acaparaban. Habían muchas cosas feas. Y ella decide, ok, yo tengo que regresar a mi comunidad y tratar de limpiar este horror. Y así regresa Nestora Salgado, comandante de la policía comunitaria. Una de las primeras cosas que empieza a ver son casos, por un lado, de jovencitas que habían sido ligadas por sicarios y por muchachos del narco, ¿no? Las mamás de estas chicas se acercan a pedirle, por favor, Nestora, hay que salvar a nuestras hijas, porque además hubo un incidente muy feo en donde la propia comunidad, cuando vio que ellas estaban metidas en esos negocios sucios, quería lincharlas. Fueron a sus casas a buscarlas y las querían quemar. Y Nestora realmente va y las salva. Las lleva a unos locales que tenían cerca de un convento para evitar el linchamiento. Y bueno, les hace hacer una declaración, están las cartas de las mamás. Eso luego va a ser usado como si hubiera sido un secuestro. También detiene al síndico Armando Patrón Jiménez, que estaba acusado, había habido un robo de ganado, lo que se llama vigiato, y habían borrado las pistas de quién era quien lo había matado, y este señor estaba implicado. Y este personaje tenía muchos vínculos con los funcionarios del estado de Guerrero y con gente del narco, y cuando ella lo detiene y lo lleva a la Casa de Justicia, los cómplices hacen la demanda de secuestro. Y entonces llega primero el ejército, luego la marina, y con un operativo impresionante detienen a Nestora y a otros policías comunitarios. A ella se la llevan a esta cárcel que está en Nayarit, una cárcel de alta seguridad, ¿no? En donde se pasa casi 2 años en unas condiciones tremendas. Ella tiene un problema de espalda porque tuvo un choque una vez en carretera y tiene la columna lastimada. No le daban agua, unas condiciones que tú dices, de veras las cárceles mexicanas son un tema que habrá que revisar con mucho cuidado. Y ella, al tener la nacionalidad estadounidense,
los amigos de ella en Estados Unidos van a la clínica jurídica que tiene la Universidad de Seattle de Derechos Humanos y le piden a un profesor que se llama Tomás Antioch que revise el caso, porque nadie puede dar crédito que esta mujer, que se le ha pasado haciendo puras cosas buenas para su comunidad, de repente resulte que es una secuestradora. Antioch va a llamar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, y ellos van a venir. Viene de hecho la comisionada Robinson, llega a México. Yo estuve en esa reunión con una de las hijas de Nestora a revisar el expediente, porque tú no puedes tener 2 años detenido a alguien sin ningún resolución, juicio ni nada de nada. Bueno, en México, sí. Bueno, en México tienes toda la razón. Bueno, y la otra cosa que me sorprende, ¿tú cuánto tiempo llevas siguiendo el caso? Bueno, 4 o 5 años. O sea, la detención es en el 2013, ¿no? Y yo realmente muy poquito después. Es que hubo mucha preocupación. Hubo diputados en ese momento del PRD, que hoy están en Morena, que fueron a verla a ella a la cárcel. O sea, sí se movió en México entre lo que podíamos llamar la gente progresista o de izquierda o preocupada por derechos humanos. Entonces yo empecé a seguir el caso. Y cuando a ella la traen de la cárcel de Tepic a la cárcel aquí en México, en Tepepan, yo tengo la posibilidad de irla a visitar. La ponen además en el departamento de salud. Estaba ella en un cuarto y en el otro cuarto estaba el Bester Gordillo. Sí, me acuerdo. Yo también la conocí ahí. Pero sabes, te voy a invitar ahorita, tenemos que conocer exactamente el otro caso de una secuestradora, de una verdadera secuestradora que es un asco, que es Rosario Robles. Y ahorita regresamos contigo. Rosario Robles, alias La Ahumada. En su ya larga carrera delictiva, La Ahumada Robles ha cobrado varias víctimas. A fines del siglo pasado, secuestró a la izquierda de la Ciudad de México y, tras varios negocios turbios, quiso cobrar como rescate una posible candidatura presidencial. Recientemente ha secuestrado a 50 millones de pobres y varias latas de Pepsi de la cruzada contra el hambre. De rescate cobró millones de pesos que le ayudaron a recoger los temibles delincuentes el No Te Preocupes Peña y el Yo No Vi Nada Mead. Emilio Lozoya, alias el Odebrecht, inició su carrera criminal al lado de un delincuente que ahora tiene su guarida en una casa blanca. Desde 2012, tenía secuestrada la seguridad de la dirección de Pemex y una cantidad aún no confirmada de contratos cuando ya era líder de la banda de los Pemex, pidiendo un rescate de casi 10.5 millones de dólares, suma que le fue entregada en varios pasos al ritmo de samba. Se dice que gracias a su carnal, el carnal Ferrari o el carnal de Jetcol, y por toda la banda del vitiligoso, este peligroso delincuente nunca pisó la cárcel. Marta, pues a ver, síguenos contando esa historia. Mira, esa historia lo que tiene es que finalmente los jueces federales exoneran a Nestora, dicen que no es secuestradora, que no hay delito, ¿verdad? Pero hay un tema, es decir, ella llega y va a tocar intereses económicos, intereses políticos, y va a exhibir y a tener pruebas de unas cosas tan turbias, asuntos de trata, de pornografía infantil, de droga, de gente hasta de alto nivel, no solamente de Guerrero, sino de México. Entonces, en el momento en que ella sale, estas gentes empiezan a hacer todo un tema de apelaciones a la resolución del juez. Y creo, porque no he podido ver los últimos documentos, que ya construyeron más testigos que hablan, digamos, de que sí. ¿Testigos en México? Sí, Fis. Hay que leer la novela de Jorge Volpi, de novela sobre un crimen, que es impactante cómo explica todo el proceso de construcción de testigos. Oye, pero en este caso lo que hacen es
pagarle el dinero a la gente para que se le voltea a Nestora. Exactamente, o sea, las propias mamás que fueron a pedirle ayuda a Nestora son mujeres que luego les van a dar 20,000 pesos a cada una y en la pobreza de Guerrero lo van a aceptar para que se volteen. Entonces aquí hay todo un entramado entre político, económico, muy, muy turbio. Y criminal. Bueno, criminal de entrada, ¿no? O sea, ella tocó el enlace, el vínculo entre crimen y poder, ¿no? Exactamente. Ahí fue donde ella se metió. Entonces, mira, se está hablando, por ejemplo, ¿no? Hay personas muy conocidas que dicen, sí, es una secuestradora y los malos tratos de la policía comunitaria. De hecho, hay una resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en donde marca dos cosas. Marca que hubo malos tratos contra la policía comunitaria y pone en cuestión todo el tema de usos y costumbres y hasta dónde ciertas formas de reeducación que estaba haciendo la policía podrían ir o no en contra de los derechos humanos. Y deja abierto, digamos, esa reflexión, que creo que es otra reflexión que había que dar en otro momento. Sí. A mí me parece que ahorita el uso realmente vil en términos de, en una campaña, en un debate electoral, usar la palabra secuestrador, que en México tiene una connotación y una carga brutal. Para alguien a quien ya la justicia dijo que no es secuestradora, y si ahorita hay procesos abiertos, tiene presunción de inocencia, y hasta que no resuelva la justicia no se la puede llamar así. Y eso, olvidar el contexto de este entramado criminal, político y económico que está haciendo que a la gente le empiecen a dar dinero para que pueda decir, sí, a mí me secuestró Nestora o me hizo estas barbaridades, ¿no? Yo creo que hay que entender lo que está pasando aquí, ¿no? Y en ese entendimiento sí me parece muy, muy, pues deprimente y preocupante que se llegue a una cosa tan baja como acusar a alguien en televisión públicamente de secuestradora. Me parece igual bajísimo el hecho de comprar testigos, ¿no? Salieron unos personajes conocidos con una chica con el pelo tapado, llorando, diciendo, y decía, oye, si ya hasta las víctimas de violación no les da vergüenza dar la cara y decir, yo fui violada, ¿por qué alguien se tendría que tapar la cara, verdad? Para decir, a mí me hicieron esto o lo otro. Entonces, a mí me parece que el caso de Nestora es uno más de estos indicadores del nivel de podredumbre del sistema, ¿no? Y de cómo alguien limpio, honesto, que podría haberse quedado en Estados Unidos con su nacionalidad estadounidense y su nuevo marido viviendo allí tranquilamente, y que quiere llegar a su comunidad, que la comunidad la reconoce, la quiere y la respeta, que salva a estas niñas de ser linchadas, que detiene a los tranzas y a los narcotraficantes. De repente ahora es la mala de la película. En un universo paralelo se le reconocería su labor, pero es una heroína. Así es. Y hablando de universos paralelos, vamos a ir a una sección paralelo. Exacto. Ahorita regresamos. TV UNAM y el History Channel presentan Universos Paralelos. Universos Paralelos. Todo el problema del campo mexicano se agravó cuando, en 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por México, Estados Unidos y Canadá. En ese momento, pusieron a competir al campesino de igual a igual, con la cosa de que el campesino mexicano y el farmer norteamericano no estaban en condiciones de igualdad. El campo mexicano prácticamente no tenía subsidios y había un tractor por cada 50 trabajadores agrícolas. Las semillas mejoradas solo existían en 20% de las tierras y casi no había infraestructura de riego. En cambio, el campo de Estados Unidos tenía subsidios de hasta el 77%. Había 3 tractores por cada 2 trabajadores agrícolas. Tenía semillas mejoradas en el 100% de las tierras y tenía una gran infraestructura hidráulica. A raíz de este tratado, los productos agrícolas mexicanos tuvieron que competir con los de Estados Unidos y Canadá, y pronto empezó a importarse maíz de Estados Unidos, ese sí, muy subsidiado. Los precios cayeron a la mitad y empezó la crisis del maíz. El Tratado de Libre Comercio, según nuestro universo, es el peor golpe al campo mexicano.
Desde que firmó el Tratado de Libre Comercio, México se convirtió en un importador neto de alimentos. Antes de los años 90, México abastecía el 80% de sus necesidades alimentarias. En el 2008, apenas abastecía poco más del 60% y cada vez ha sido menos. Esta política económica favoreció a las transnacionales alimentarias. Donde no lo había, se crearon monopolios. Por ejemplo, Maseca maneja hoy el grueso del maíz mexicano. Muchos de estos consorcios ahora reciben fuertes subsidios del gobierno. ¿No que no había que subsidiar al campo? En la era neoliberal, el negocio que más ha prosperado en el agro mexicano es, sin lugar a dudas, el del narco. Ese sí es rentable. En mayo de 2007, el magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, estimó que al menos 30% de la tierra cultivable de todo el país podría estar sembrada con droga. Este es el Edén impulsado por Washington y los gobiernos neoliberales mexicanos en el campo nacional. Pero esta agricultura capitalista industrial globalizada arruina al grueso del campesinado. Los campesinos han tenido que emigrar. En el último sexenio, más de 3,5 millones de mexicanos tuvieron que irse a Estados Unidos. Estamos viviendo la descampesinización del agro mexicano. Si por razones económicas o políticas a México le dejaran de vender productos agrícolas, o si hubiera un cambio climático, o si se presentara una falla estructural a nivel planetario, México tendría graves problemas de abasto y muy posiblemente enfrentaría una hambruna. Universos paralelos. Bueno, una de las cosas que ocurren con el agro mexicano es que el mismo agro mexicano ha encontrado que uno de los grandes negocios, realmente la actividad más rentable, es el narcotráfico. Y nos hemos convertido en el primer productor de amapola, en el primer productor de metanfetaminas, en el primer productor de marihuana del planeta. Y esto, por supuesto, que impacta a las comunidades y esto debe de haber tenido un papel muy importante en Guerrero. Sobre todo. Claro, hay un video precioso de Nestora cuando la nombran comandanta que le dice a la comunidad, por favor, ya no vendan droga, por favor, salgámonos de eso. O sea, a mí me parece que en este momento lo que sería espléndido, y no sé quién lo podría hacer, a lo mejor TV UNAM, es una larga entrevista con Nestora en donde ella cuente su versión de los hechos, porque claro, quienes la conocemos nos ha convencido, ¿no? Nos convenció la comisionada Robinson, nos convence la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Antiohuac, de que es inocente. Pero yo creo que escucharla y que ella cuente las cosas que hizo y por la que ha pasado, sería realmente una oportunidad para las y los mexicanos de ver a una heroína cívica, que eso es lo que para mí es Nestora. Criminalizada, perseguida. Y bueno, ahora habrá que ver si con este tema de la doble nacionalidad, ¿verdad?, nos aferramos a que, como si no hubiera mexicanos nacidos en México, hijos de mexicanos, más vendidos a los poderes extranjeros que nada. O sea, el tener una doble nacionalidad es otro tema, pero es un tema muy complicado porque ella hubiera sido una persona, una vocera de estas comunidades y de esta lucha muy importante en el Senado. Sí, lo es. Lo es y lo va a seguir siendo aunque esté o no esté en el Senado. Así es. Una buena tarea, es una buena convocatoria para que se le pregunte no nada más a Nestora, sino también a la comunidad de lo que hizo Nestora, de lo que es Nestora. La existencia y la defensa de ese tramado de crimen y política que finalmente es lo que está defendiendo MID y lo que MID en realidad involuntariamente está proponiendo sostener y continuar y agrandar. Ese es lo que está en el fondo, ¿no es cierto? Ay, pues quién sabe si tan involuntario, porque está... Lo que pasa es que hay que además hay que investigar todo lo que está ocurriendo alrededor de esto, hay que incluso investigar a los acusadores, hay que todo esto se tiene que revisar. Fíjate que durante el primer tiempo que la justicia citó a los testigos, nunca aparecieron los testigos. Y ahorita que estamos en periodo electoral, aparecen más testigos. Y entonces como que sospechoso, ¿no? Sí, se nos desapareció el tiempo de la entrevista. Nos lo secuestraron. ¿No? Sí. Marta, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Excelente todo lo que nos dices. Muy aleccionador. Por aquí. Te quiero un chingo. Me saludas allí a Rocío y a tus chimacas. Claro que sí. Muchas gracias. Rape, muchas gracias. Mucho gusto. Bye. Adiós. Adiós. Señores, adiós. Compren la revista El Chamuco TV. Chamuco.